Hola. Bueno, bienvenidos. Dije bienvenidos. ¿Cómo están? Los niños tienen la clase de con la profe Katy, entonces pueden ir a la clase. Bueno, es un gozo para nosotros compartir de manera presencial con ustedes y estar en este lugar, exaltando el nombre del Señor, estando unidos en un solo nombre, en un solo espíritu, el nombre de Jesús y el Espíritu de Dios. Entonces vamos a reflexionar en la palabra acerca de la unidad y lo voy a invitar a que vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Si alguien no tiene Biblia, tenemos unos Nuevos Testamentos. ¿No? ¿Todos tienen? Bien. Si no, con confianza me dicen, aquí hay unos Nuevos Testamentos que son para obsequiarles cuando entran en su Biblia. Entonces, cuando estén en la palabra, cuando estés en la porción, me dicen amén, fuerte para yo saber. Amén. Estelita, bienvenida, qué gusto verte por aquí, ¿verdad? Que es un gusto verte. Bueno, no escucho. Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Ya estamos todos, ¿sí? Hay un título, ¿no? Hay un título, los que tienen Reina Valera, hay un título ahí, Unidad del Espíritu. Unidad del Espíritu, no pierda vista eso. Dice, yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a orar pidiendo al Señor que esta palabra sea vida en usted, ¿no? Nosotros siempre decimos esto. A veces nosotros utilizamos como unos, no sé si se llamarán muletillas o unas frases como muy espirituales, ¿no? Y a veces uno no entiende qué es, ¿no? Entonces, dele gloria a Dios. Entonces, el que no sabe dice, pero ¿qué tocará hacer acá, no? Darle gloria a Dios, ¿será que es pararme y gritar gloria a Dios? Tratamos casi siempre de utilizar un lenguaje más amable, ¿no? Y ustedes ven que, por ejemplo, las traducciones de la Biblia pues van cambiando un poco, trayendo como más entendimiento, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? No complicar más la cosa, sino que cuando prediquemos pues sea entendible, sea algo que uno diga, oiga, sí, de verdad, la palabra dice esta cosa y no venga, ¿qué significaba esa palabra tan rara que dijo? Entonces, tratamos de utilizar esto para el entendimiento. Y en esa medida pues vamos a orar para que la palabra, eso es ser la palabra viva, ¿no? Que entra en su interior, que en primera instancia usted la entiende, si entra por su mente, por su oído físico,
Y así dice Romanos capítulo 10, ¿no? Entra por su oído, usted la entiende y se convierte en fe. Y sucede algo en el interior de la persona que recibe la palabra creyendo que esa palabra proviene de Dios. No es como un símbolo, algo simbólico, ¿sí? Como cuando uno hace algo en el colegio que es simbólico, ¿no? Entonces se iza la bandera. Yo no sé cuántos de ustedes izaron bandera. Yo sí no me bajaba de ese podio. No, mentira, nunca me subí. Me subí como 2 veces en todo mi colegio. Pero eso es simbólico, ¿no? Un símbolo. Exaltamos la bandera, exaltamos el escudo, cantamos el himno nacional y nos sentimos orgullosos de tener una unidad como colombianos. Pero más allá no hay una trascendencia, solo que nos da una pertenencia. ¿Sí? ¿Usted qué es? Colombiano. Entonces cuando juega la selección Colombia, entonces usted pone la camiseta y si gana, pues usted grita, tira maicena, hace todo esto, ¿no? Pero más allá no tiene una trascendencia espiritual, que es a lo que nosotros referimos. La palabra entra en usted y genera en usted una unidad, que es lo que nos está hablando Pablo acá. Y usted es transformado. O sea, de verdad debería suceder algo en su interior si es que ha recibido la palabra. Y esa es la oración que siempre hacemos, que esa palabra sea vida en nuestro interior. Entonces, oremos. Padre Celestial, nosotros nuevamente nos presentamos con todo gozo, Señor, reconociendo que tú estás donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Entonces nosotros nos rendimos delante de ti, te entregamos a ti toda la honra, toda la alabanza, toda gloria, porque tú eres la cabeza de la iglesia, Señor, y solamente tú eres exaltado en este lugar. Bendice, Señor, cada uno de los que viene con sed de escuchar tu palabra, porque quiere conocerte, porque quiere cambiar sustancialmente, porque su espíritu anhela tener la comunión con el Padre por medio de Jesucristo. Entonces, obra en esta mañana con poder. Úsame, Señor, dame sabiduría, conocimiento y poder de tu palabra para que se pueda cumplir ese propósito en tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, no sé si ustedes han notado que cada vez las sillas se nos quedan un poquito más corticas, ¿no? Y eso es un gozo, porque es la construcción de la iglesia, ¿no? Cuando ustedes leen, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues es cada apóstol compartiendo a otros de su fe y estimulándolo para que permanezca en la palabra del Señor. Y esto debería ir creciendo. Mire, no nos interesa tanto que tengamos que construir todo este terreno con una bodega, sino que las personas que vengan se afiancen también, que nunca más se aparten del Señor. No importa si ya no viene a esta congregación, porque a veces uno dice, pues tuvo que viajar, se fue para otro país, para otra ciudad. No importa dónde se congregue, sino su corazón nunca se despegue de la fe en Jesucristo. Que usted esté ahí afianzado, pegado de Él, agarrado con manos y piernas y no se suelte de Él. Y eso es lo que se llama el crecimiento o la construcción de la iglesia. Así se construye, ¿no? Como una casa. Alguna vez nos compartía, no sé, fue Daisy, acerca de la construcción, ¿no? Entonces, como dice arquitecta, pues nos hablaban sus términos, cómo se establecen los cimientos, toda esta cosa. Y más o menos espiritual es igual. Se van construyendo poco a poco, en medida que las personas van conociendo y se van afianzando, se van acercando. Pero siempre el fundamento debe estar en Dios, en lo que Dios dice, no en lo que dicen los hombres. Uno muy importante. Por eso nosotros exaltamos siempre desde acá el pensamiento crítico, ¿no? Que usted analice verdaderamente si lo que se le está diciendo sí es conforme a lo que dice Dios por medio de su palabra o no. Y eso debe ser muy importante, ¿no? Tanto que en el libro de los Hechos también lo exalta, dice que los que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque cuando Pablo o Apolos o estos superapóstoles les predicaban la palabra, ellos escudriñaban en la escritura para ver si lo que ellos les decían era así. Y la Biblia dice que eran más nobles. O sea, estás exaltando ese anhelo de escudriñar, no solamente escuchar cualquier cosa, sino escudriñar. Y así se hace, ¿no? Y para eso, por ejemplo, Dios creó las cosas naturales. Cuando yo hablo de las cosas naturales, son las en las que nos desenvolvemos normalmente todos los días. Una cosa natural es, por ejemplo, los hijos. ¿Sí? Es normal, por ejemplo, que una pareja que se aman, se junten y tengan como resultado el fruto sea un hijo, ¿no? No se sorprende uno, uy, mire, estos se casaron y ahora tienen hijos. Uno no se sorprende por eso, sí. Es natural, a eso me refiero.
Así lo creó Dios, ¿no? La forma de generar descendencia es por medio de un hombre y una mujer que son uno, y de nuevo ese concepto de unidad, ¿no? En Génesis dice Adán dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿y qué? Serán una sola carne. ¿Entiende a qué se refiere? Obviamente no dejan de ser, no es que se vinculen físicamente y ya no se separan más, ¿no? Porque hay algunos matrimonios así, ¿no? Que no quiere separarse de su pareja, pero sino que es en la unidad en la que los dos están en cuanto a un propósito, que es tener hijos, pues hacer todas las cosas que se deben hacer en esa tierra, ¿no? Para eso Dios le dio una capacidad a usted, para crear estas relaciones, para poder relacionarse, para enamorarse, para tener hijos, etcétera, etcétera. Pero eso, más allá de desarrollarse en esta tierra, nos está mostrando algo espiritual. ¿Sabía eso? Que las cosas naturales son sombra de unas cosas celestiales o espirituales. Entonces, cuando, por ejemplo, aquí está hablando Pablo del Padre, entonces uno entiende ese concepto, ¿o no? Porque nosotros tenemos ¿qué? Padre. ¿No? ¿Ustedes no tienen padres? ¿Cómo llegaron hasta acá? ¿Les trajo un ovni? Todos tenemos padre, ¿no? Todos tenemos un padre. Y cuando la Biblia habla de la paternidad, entonces usted inmediatamente lo asocia a algo que usted ya ha experimentado. Así funciona la fe, no es algo que no es algo que Dios está sacando como de contexto, sino que está utilizando estas cosas que usted ya conoce para mostrarle las cosas celestiales. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy con respecto a Dios, que Dios es Padre. Muy importante este concepto. Pero este concepto podría jugarnos una mala pasada por algo que los expertos estudiaron y que, por ejemplo, Josh McDowell colocó en un libro, que es la influencia que tiene el padre, sobre todo el padre, no tanto la madre, sino el padre, sobre nuestro pensamiento con respecto a Dios. Es decir, que usted desde niño se está formando una imagen de Dios subconsciente por cómo es su papá. Entonces, si su papá fue un buen padre, entonces usted cree que Dios es un buen padre. Pero si su papá nunca estuvo, ¿no? Dejó a su mujer y la abandonó. Entonces, normalmente asocian ese pensamiento, ¿no? Dios debe ser como un ser que me dejó solo, con el cual no puedo contar. Entonces, fíjese que eso puede correr en contra. Por eso cuando nosotros analizamos la palabra, pues en primera instancia lo que tiene que transformar es nuestro entendimiento, ¿no? Nuestro entendimiento, y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, tratando de mirar a Dios como Padre. Mire lo que dice Génesis capítulo 31, y vamos a mirar, bueno, otra cosa que siempre analizamos y que debe ser clara para nosotros, es que normalmente en la Biblia, en la mitad de la Biblia hay como una página, ¿no? ¿Sí la han visto? Una página que está solita, que separa como el libro en dos partes. ¿Sí la tiene? Y normalmente ¿eso qué significa? ¿Qué significa que haya una hoja ahí en la mitad de la Biblia? ¿Quién sabe? Que hay un Nuevo Testamento. O sea, quiere decir que hay un Antiguo Testamento. ¿Y se sabe por qué hay esa división? Por ejemplo, a veces no analiza, y eso es normal, mire, no quiero que usted se sienta ofendido o acusado porque no sabe, porque normalmente eso uno no lo sabe. Para eso es el culto, ¿no? Para poder entender. Pues normalmente no. Desde Génesis hasta un profeta que se llama Malaquías, es lo que se llama el Antiguo Testamento, que representa el antiguo pacto. No sé si usted le prestó atención al Salmo, que utiliza mucho esa palabra pacto, ¿no? Entonces dice, esto que está desde Génesis hasta Malaquías es el antiguo pacto. Desde Mateo hasta Apocalipsis es lo que se llama el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Entonces, hay que tener discernimiento para poder acercarse a algunas lecturas. Porque cuando yo me acerco a la lectura del antiguo pacto, es sombra de las cosas reveladas en el nuevo. No puedo tomar lo que está en el antiguo como la verdad. Ya sé que me hicieron cara de cómo siento esto, ¿qué es? No se puede tomar como la verdad porque es sombra de la verdad.
¿no? Ahí en Hebreos capítulo 10 lo dice, para que le quede más claro. Dice, todas las cosas que se decían en la ley eran sombras de las cosas celestiales. O sea, cuando vino Jesús nos reveló todas las cosas que estaban en el Antiguo. Por eso hay que mirar las dos, bajo esos lentes es que tenemos que mirar el Antiguo Testamento. Y vamos a mirar en el Antiguo Testamento Génesis capítulo 31, versículo 42. Dice así, Génesis 31, 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. No vamos a mirar mucho el contexto, sino lo que está diciendo aquí Jacob, ¿no? Dice, si el Dios de mi padre, fíjense que no está diciendo mi padre, sino el Dios de mi padre. ¿No le parece curioso? Que en el antiguo pacto nadie llamaba a Dios como Padre, sino que él asumía que el Dios de su padre físico era su Dios. ¿Sí? ¿Cómo era la relación del antiguo pacto? El Dios de mi padre, pero no está refiriendo, sino el Padre es el carnal. El Dios de mi padre es mi Dios. Mira lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 6, perdón. Éxodo 3, versículo 6. Sí. Ahí está hablando Dios a Moisés, ¿no? Entonces le dice, 3:6. Bien, dice, no me perdí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le está diciendo a Moisés. Fíjese que Dios mismo está diciendo eso. No es que alguien estimó eso, ¿no? Porque podría decir que alguien diga, no, Dios es el Dios de mi padre. Entonces, lo está diciendo porque alguien lo dijo. No, Dios mismo está diciendo. Le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, esta relación es como una relación lejana, porque no me puedo relacionar directamente con Dios, sino que hay como un intermediario entre Dios y yo, que es mi Padre. ¿Sí? ¿Es claro, sí o no? No puedo decir mi Dios, sino el Dios de mi Padre. Entonces es como una relación lejana, no es como íntima, no es como profunda. Y eso se cambia. Y miren, en el Nuevo Testamento todavía hay algunos que llaman así a Dios, ¿no? Cuando usted lee en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el 8:39, también todavía se habla de esa manera. Porque hay un momento en el que cuando viene Jesús, pues no se cambian todas las cosas de una vez, sino que empieza como en un proceso para ir mostrando. No es que muy difícil que después de que usted tiene la semana pasada, creo que fue, a la semana antepasada que hablamos de las costumbres, de algo que está arraigado, ¿no? Por ejemplo, uno a veces hace cosas por costumbre, ¿no? Yo no sé si ustedes todos celebran la Navidad o no, ¿cierto? ¿Y por qué lo hace? Entonces es muy difícil que alguien le dijera, oiga, el 24 no haga nada, o acuéstese temprano. Pues usted podría hacerlo, pero usted se queda pensando, no, pero qué lástima, ¿no? A ver, porque esto está afianzado, ¿no? No se puede quitar así de un día para otro decirle, oiga, ya no más. Sino que el Señor va a transformar, por medio de la revelación de estas cosas, va a transformar el pacto. Entonces, todavía en el nuevo pacto se veía eso de llamar al Dios de mi Padre. Pero nosotros vamos a ver que esto se cambió por medio de Jesucristo. O sea, hay un cambio, y un cambio que es radical, porque se establece otra forma de relación con Dios, que es distinta. Cuando usted lo mira en todo el Antiguo Testamento, pues es lejana. ¿Sí? Los hombres son obedientes a Dios por temor, no por amor. ¿Nota la diferencia? Hay hijos que le hacemos caso a los papás por temor, claro que también por amor, no decir que no mamá, mi papá. Pero a veces que obedecen más por temor que por amor, ¿no? Más o menos es así en el Antiguo. Y fíjense que atrás estamos asociándolo a algo que es entendible. Pero en Jesús sucedió algo. Miremos el Salmo que ustedes empezamos leyendo.
No lo vamos a leer todo, obviamente, sino vamos a tomar algunos pasajes. Y fíjese que cuando el Salmo está hablando, el Salmo 89, cuando el Salmo está hablando de David, realmente no está hablando de David, sino que está haciendo una referencia a Jesús, ¿no? Así funciona la sombra, ¿no? Claro, está hablando de David, específicamente está hablando de David, pero en la sombra o la proyección a lo que Jesús nos está mostrando, está hablando realmente de Jesús, porque está hablando de otro pacto. Dice el versículo 1, las misericordias de Jehová cantaré, de generación en generación haré notoria tu fidelidad en mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. ¿Hice qué? Pacto. ¿Con quién hizo pacto? Con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. Fíjese que está hablando de David, pero está hablando realmente de un escogido que vendría 2000 años después de Moisés, 1000 años después de David, ¿no? Que es Jesús. Él es el verdadero escogido, pero en David hizo algo que podría llamarse simbólico de lo que haría en Jesús, porque dice que en él confirmará ¿qué? Un pacto, ¿no? Un pacto con el escogido. Celebrarán. Ahí dice, y lo confirmaré con tu descendencia. Por ejemplo, cuando usted mira las genealogías de Lucas y de Mateo, en todas está David como ascendente de Jesús. Es decir, que por la casa de David vino el Mesías, vino Jesús, lo de su descendencia, de sus hijos. Y ahí se le está prometiendo a David, dice, porque de tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Venga, a ver qué miramos más acá. Bueno, miremos el versículo 19. Dice, entonces hablaré en visión a tu canto y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo, ¿no? Sobre él puso el socorro, ¿no? Eso es muy diciente de lo que vendría a ser Jesús con respecto a nosotros. Vino a traernos socorro. ¿Por qué antes de la venida de Jesús no se podía establecer una relación profunda con Dios como Padre, sino como el Dios de mi Padre, como una relación lejana con un intermediario? Porque nosotros estábamos, dice Efesios capítulo 2, versículo 1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Entiende que eso es lo que nos apartaba de Dios? Que nuestra naturaleza es... mire, esto también es un poco confuso, ¿no? Cuando uno le dice a alguien, usted está muerto en sus delitos y pecados, entonces la persona se queda como pensando, pero venga, yo no soy tan malo, ¿no? Como que decirle está muerto en sus delitos y pecados es decirle, oiga, usted es un malvado, miserable, pecador. No, porque la persona podría ser buena, como los fariseos, y aún así estar muerta espiritualmente. Es que estar muerto espiritualmente es estar rota la relación entre Dios y usted. Eso es lo que traduce muerte, ¿no? Muerte es separación. Nos separamos de Dios por una cuestión de pecado. Entonces dice Dios, pero fíjense que Dios no se dejó ahí, sino que dice, voy a enviar a uno que es poderoso y él traerá ¿qué? Socorro. Pero si usted no entiende esta condición espiritual, pues usted diría, pero yo para qué necesito socorro. ¿Entiende cómo funciona la vida de fe? Si no hay un entendimiento de su condición espiritual delante de Dios, usted dice, pero ¿para qué? No, esto se vuelve como una reunión de los domingos, como una cuestión social, porque dice, ¿para que usted se reúne allá si no entiende realmente cuál es el concepto de su condición con respecto a Dios? ¿No? Porque usted se podría quedar en esa condición, el Dios de mi Padre. Pero cuando viene Jesús se cambia ese pacto porque Él nos trajo un nuevo pacto establecido por medio de Jesús. Ya no hay intermediario el Padre, sino el intermediario es Jesús, que es Dios mismo, ¿no? Entonces se cambia totalmente la relación. Versículo 26 al 29 dice, Él me clamará
está hablando del ungido o del hijo del escogido. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Nos va a establecer un nuevo pacto por medio de Jesucristo, en el que es el mediador. Él, Jesús, será el mediador. Y Él cubrirá toda la multitud de faltas que nos impedía a nosotros acercarnos confiadamente ante Dios. Si yo le hiciera una pregunta, no me la tiene que decir. Si usted a veces ha llegado acá y no ha tenido la confianza de levantar sus manos y orar a Dios porque usted dice: no, yo creo que Dios no me escucha porque esta semana usted supiera lo que hice esta semana, ni Dios me perdona. Dice: no, es que esta semana vea, que le robé a un señor, le hice a esto, le metí a no sé quién, hice estos malos negocios, me agarré con mi esposa, le puse los cachos a mi esposa. Dice: no, yo no creo que me pueda acercar delante de Dios, ¿no? Porque uno viene pensando que es por su capacidad de cambio que puede acercarse delante de Dios. Y ese es el pacto que ahora casi no se entiende, se llama la gracia. Y ahorita lo vamos a ver que Pablo lo habla ahí en Efesios. La gracia, que ya no es por su capacidad de ser bueno, sino por el poder del que envió Dios para pagar por nuestros pecados. Porque si nosotros nos comparamos, pues no hay mucha diferencia. No, todos estamos en las mismas condiciones. Y si estamos aquí, no quiere decir que seamos mejores que otros, simplemente que creímos en el pacto que Dios estableció para nosotros. No sé si estoy siendo claro. Esa será la única diferencia. ¿Qué nos tiene a nosotros aquí? Que creímos en que Jesús pagó por mis pecados y ahora me hace digno de presentarme delante de Dios y llamarlo como Padre nuestro, ¿no? Por eso Rubí hacía la aclaración ahorita y vamos a empezar a hacer un estudio acerca del Padre nuestro. Ahora puede llamarlo Padre. Ya no es el Padre, el Dios de su Padre, sino es su Padre. ¿Entiende la diferencia? Es que es muy distinta la relación de un padre con un hijo que una persona con cualquier otra, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los empleados, ¿sí? Cuando uno trabaja en una empresa, pues su jefe, usted no le puede decir a su jefe papá, o sí, bueno, al menos que sea su papá el dueño, ¿no? Pero usted, imagínese que usted llega donde su jefe y le dice: ay papá, necesito que me aumente el sueldo. Le dice: ¿usted de dónde salió? ¿Usted quién es? No, no soy su papá, ojo, más bien papá, póngase a trabajar. No sé, fíjese que esa relación es así fría, no se puede establecer un vínculo más. Claro, puede establecer un vínculo de camaradería y todo, pero hasta ahí llega. Pero mientras tanto, un hijo sí podría llegar a la empresa de su papá y llamarlo papá. Es más, ni siquiera está trabajando en la empresa, ¿no? ¿Se ha notado que a veces los hijos no trabajan en la empresa, donde el papá tiene la empresa, sino que vienen es por las regalías? Vienen a que papá necesito pagar el semestre, papá necesito, pero no están trabajando en la empresa. Y el papá no le dice: ojo hijo, usted también debería estar, bueno, buen padre diría: oiga, usted también debería estar trabajando, pero no le va a exigir porque es el papá, ¿entiende? ¿Y sabe qué es lo mejor? Que cuando el dueño de la empresa se muera, no se le va a heredar a los empleados, ¿o sí? ¿A quién se la hereda? A los hijos. ¿Nota cómo se cambia el pacto? En el antiguo pacto ellos eran como unos empleados de una empresa. Ellos no van a heredar como hijos, sino como siervos, como empleados. Porque se establece un pacto en Jesús, que nosotros somos hijos y ahora nosotros podemos... La confianza es distinta, ¿no? La confianza de venir, así como cuando usted venía de su papá, o si lo tiene todavía. ¿Cómo viene usted delante de su papá? ¿No viene con confianza? ¿O usted tiene que romper el hielo para entrar a la casa de su papá? Usted va entrando y si está dormido se le mete a la habitación: papito, venga, y el papá se goza de que su hijo venga, ¿o no? No importa. Entonces estableció una manera distinta por medio del Hijo amado, que es Jesús, porque Él es el que llama amado y nosotros somos aceptos en ese amado, también lo dice la Biblia. Nosotros somos aceptos en el amado de Dios, que es su Hijo, el perfecto, el que se hizo obediente hasta la muerte, como dice Filipenses, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino y nos habló como Dios en nuestros términos. Entonces ahora nosotros podemos entender. Una cosa es que hable como Dios
y otra que se haga en semejanza de hombre y nos hable como hombre y nos explique las cosas. Nos da la revelación, nos da todo el sentido de lo que se hace por medio de la Escritura. Entonces, dos cosas que asume el Señor Jesús cuando viene. O sea, Él es el escogido de Dios que viene a la tierra para aclararnos todas las cosas. Entonces, van a pasar dos cosas y Él va a tomar dos posiciones. No sé si usted lo ha visto alguna vez así, se lo va a mostrar bíblicamente. Hay dos posiciones. Jesús asume la posición de hijo porque se despojó de ser igual a Dios, ¿no? Entonces, una parte de Dios que está por encima del cielo de los cielos se determinó que era el Padre, y el Hijo, o la parte de Dios que se despojó y vino a esta tierra, se denominó el Hijo. Entonces, por eso ahora nosotros hablamos del Padre y del Hijo. Entonces, Él toma esa posición de Hijo. Por eso en un momento determinado a nosotros nos va a llamar hermanos. ¿Sí o no? Pero como va a ser una obra espiritual en nosotros por su palabra, ese es el poder que tiene la palabra de Jesús. En Juan 6:63 dice, mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Es decir, cuando la palabra de Jesús entra en usted, usted la recibe como la verdad, entra, penetra hasta lo más profundo. Usted cree realmente que Jesús es el Hijo de Dios que vino a pagar por sus pecados, cree que es el Cristo designado por el Padre para darnos la revelación de todas las cosas. Entonces en usted sucede algo, usted nace nuevamente. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Jesús le dijo, Nicodemo, muy bien, usted es un pilo, pero le falta una cosita, nacer de nuevo. Y eso es lo que viene a hacer Jesús. Somos regenerados o nacidos de nuevo por medio de la fe en Jesús. Es lo que se llama nacer de nuevo, ¿no? Y si usted nació de nuevo, eso se experimentó, o sea, hubo un cambio, de verdad hay un cambio. No es un cambio de religión, no es un cambio de estado, sino, no, sí es un cambio de estado, pero espiritual, en el que nosotros somos transformados interiormente. O sea, esa palabra está funcionando por dentro, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, usted cada 5.000 kilómetros va al cambiadero de aceite, ¿no? Y usted le dice, hágame un favor, cámbiale el aceite. Pero usted no sabe cómo obra eso por allá por dentro, ¿sí? Usted ve que lo destapan, le sacan el aceite viejo, le echan uno nuevo, pero usted por dentro sabe cómo funciona eso. Pues así es la vida de fe, ¿no? Si hay algo que entró en nosotros, su palabra, y que está obrando en nosotros, y que ese obrar en nosotros espiritualmente hace que nosotros ahora tengamos una unidad con Dios por medio de su Espíritu. ¿Se acuerda que empezamos y decía un título? Unidad en el Espíritu, ¿cierto? Esa unidad se establece por medio de ese Espíritu. Ahora nosotros somos parte de Él. La semana pasada yo lo decía, no, el viernes lo mirábamos en el estudio de Juan, ahora somos parte de sus huesos, de su carne, somos su cuerpo, así nos llama, su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, así lo estableció Él. O sea, es una forma de entender. ¿Usted sabe cómo funciona su cuerpo? ¿Sabe cómo funciona su cuerpo, cierto? Bueno, más o menos, exteriormente, ¿no? Por internamente. Usted sabe que si quiere coger algo, pues usted ni lo piensa, ¿no? Usted va a coger algo y la mano va allá y lo hace, ¿cierto? Cada parte, usted quiere ir a desplazarse, entonces sus pies se mueven. Ya usted no, pero hay algo que está funcionando interiormente que hace que todo sea una unidad. Porque imagínese que la mano quiere ir para allá y el pie para allá, entonces sale uno para allá y otro para acá, ¿no? Sino que están en unidad. A eso se está refiriendo. Entonces, esa es la primera parte. Jesús como hijo, entonces nos va a llamar a nosotros hermanos. Pero si Él nos engendró espiritualmente, ¿en qué se constituye? En Padre. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 2. Vamos a leer versículo 10 al 13. Hebreos capítulo 2, versículo 10 en adelante. Dice así: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entiende que Jesús pasó por aflicciones para podernos salvar. Lo que dice Isaías 53, por ejemplo. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno
son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos como hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Es decir, espiritualmente somos hijos de Jesús, porque Él nos concibió espiritualmente, por medio de Él nacimos nuevamente. Entonces, en un momento determinado se va a constituir en nuestro Padre, ¿no? Mire, si no está muy claro, entonces miremos lo que dice Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Isaías 9, vamos a ver versículo 6. Dice, porque un niño, Isaías es un profeta que habla muy claramente de Jesús, ¿no? Dice, porque un niño nos es nacido. ¿Cómo nació el Hijo de Dios? ¿Como un hombre ya? No, nació en un pesebre como un niño, ¿sí o no? Y ahí está diciendo, porque un niño, o sea, está haciendo referencia al Hijo de Dios, a Jesús, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Dice que el profeta ya estaba profetizando que se llamaría, ¿cómo? Padre eterno. Padre eterno. Entonces Él va a tomar también esa posición como Padre. Entonces, fíjense cómo funciona. En el antiguo pacto había un mediador. Podría ser Moisés, podría ser David, podría ser que sea Jacob. Entonces, si alguien se quería referir a Dios, decía, el Dios de mi Padre. El Dios de mi Padre. Pero ahora Jesús viene como nuestro Padre, como un intermediario. Entonces ya no decimos el Dios de mi Padre, sino el Padre de mi Padre. Por eso cuando Jesús dice oren así, dice Padre nuestro. ¿Entiende? Ya no es el Padre de Jesús, ahora es nuestro Padre. Pero ya no decimos mi Padre, sino decimos Padre nuestro, porque es de Jesús y es mío, y por medio de Él ahora es mi Padre. ¿No le parece espectacular que ahora esa relación usted la pueda establecer por medio de Jesús como Padre? Y que puedan ir confiadamente, como cuando usted va a la casa de su papá. Entonces, cuando venga a la iglesia, cuando nos congregamos, venga confiadamente, porque su Padre lo está esperando. ¿No? Es una relación hermosa. Pero si usted no tiene ese entendimiento, entonces usted simplemente viene a buscar al Dios de su Padre, ¿no? O así hacíamos nosotros antes cuando íbamos a la iglesia, ¿no? Entonces uno no iba buscando a Dios, iba buscando al Dios de su Padre. No era una realidad para usted. Y yo aspiro que si la palabra ha entrado y lo ha procesado a usted, entonces ya usted puede llamarlo Padre nuestro. Bueno. Miremos lo que dice Romanos capítulo 1. Me pasa que a veces yo hago notas y no sé por qué las hice. Hasta que oía el pasaje. Romanos capítulo 1, versículo 7. Dice, sí, no me acuerdo. Dice, a todos los que estáis en Roma, todos los judíos que están en Roma, entonces dice, ¿cómo saluda Pablo? A todos los que estáis en Roma, amados en Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que Pablo también la tiene clara. Dice, de Dios nuestro Padre. Ahora entendemos que es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Así habla Pablo. Ahora sí vamos a la prédica, Efesios capítulo 4. Todo esto es para entender esta parte que vamos a ver en Efesios 4. Espero que sea claro. Entonces, dice Efesios 4, versículo 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿A quién está escribiendo Pablo? A la iglesia, a sus hermanos, ¿no? Entonces fíjese la posición que asumen ahora ellos, los apóstoles o los que nos están escribiendo, como la posición de un hermano mayor, ¿no? Yo, por ejemplo, soy el menor de mi casa, y mi hermano mayor, el mayor de todos, porque somos 8, el mayor de todos era el que más se parecía a mi papá, ¿no? Porque ya tenía más edad y ya entendía más un poco la posición de mi papá, ¿no? Y así hablan ellos, como hermanos mayores, que ya empiezan a entender a su padre, ¿no? Entonces ya nos hablan de esa manera. Entonces, en primera instancia dice, nos habla como hermanos a la iglesia, ¿y qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo él? Que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Entonces, lo primero que tenemos que saltar es cómo nos comportamos como hijos, ¿no? Yo no sé si le ha pasado que a veces lo han invitado de pronto a desayunar o almorzar a la casa de algún amigo, ¿no? Y entonces usted conoce a su amigo, pero no conoce la familia. Y cuando usted llega, entonces usted nota que su relación es distinta a la de su familia, ¿no? De pronto tienen otra manera de sentarse a la mesa, ¿no? De pronto son más juiciosos en que no uno está por allá viendo televisión y el otro por allá sentado en no sé dónde y cada uno come en su lado, sino que ellos se sientan a la mesa, ¿no? Y son juiciosos como para hacer estas cosas. Y usted empieza a analizar su familia, ¿no? Como que usted empieza a ver porque es distinto a mí, ¿no? Como que hay cosas que uno, en mi casa no se hacen, ¿no? De pronto en mi casa no usamos mantel, allá se usan mantel, ¿no? De pronto en mi casa no, o sea, hay variaciones, pero cuando nosotros entramos a la casa del Padre, pues tenemos que empezar a actuar como hijos de Dios. No es lo mismo. Entonces, claro, usted llega a la casa de su amigo y usted no se comporta como se comporta en su casa, ¿o sí? Sino que usted empieza a mirar a ver cómo se comportan todos. Ah, ya puedo coger el pan, así ya todos cogieron, ¿no? Ah, ya me puedo tomar esto, así ya todos se la tomaron. Entonces empieza como a mirar y a analizar cómo se comportan en esa casa. Y Pablo está diciendo, bueno, en la casa del Padre, ¿cómo nos debemos comportar? Entonces dice ahí, con humildad, con mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, ¿no? Mire, muy importante, porque dentro de la iglesia nosotros somos hermanos, pero cada uno es diferente del otro. Bueno, entonces es difícil a veces adecuarnos a cada pensamiento. Y eso es lo que está diciendo. Entonces, primero con humildad, también con mansedumbre y soportándonos con paciencia los unos a los otros, ¿no? Primera recomendación. Mire, y esto es totalmente contrario a lo que nosotros experimentamos en el mundo. Porque en el mundo no hay ni humildad ni mansedumbre, ¿no? De hecho, todo el mundo quiere pasar por encima de todo el mundo, no importa. Hoy en día es como sálvese quien pueda y ya no ayudamos a nadie, sino yo miro cómo salgo adelante con los míos y el resto como que, ¿no? Pero en la casa de Dios no. Por ejemplo, cuando dio el testimonio Daisy y Nelson, y pues las personas que nos han escrito, por ejemplo, por las redes, pues ellos están tan agradecidos porque dicen, mire, las oraciones de ustedes como iglesia me sanaron. O sea, el Señor los sanó. Pero esa oración la sentimos tanto, o sea, fue tan poderosa que pudimos experimentar esa unidad del Espíritu, ¿no? Entonces, fíjese que en el mundo no es así. O sea, uno sí dice, pues qué pesar, toca ir al velorio de tal persona, pero de ahí a que uno haga como el Señor dijo, llore con los que lloran y ríase con los que se rían o gócese con los que gozan, pues es muy distinto, ¿no? Hay un margen muy grande. De hecho, cuando Jesús dice, si alguno quiere ser grande en mi reino, si usted quiere ser grande en el reino, ¿sabe qué tiene que hacer? Ser humilde y tener mansedumbre, o sea, servir a sus hermanos y soportar a sus hermanos. Porque dice, mire, y después lo va a decir Juan en la carta, una de las cartas de Juan, dice, mire, si usted dice que ama a Dios que no ve y aborrece a su hermano que ve, entonces usted está mintiendo. Eso no es posible, ¿no? Porque él también es hijo de Dios. Entonces se constituye en su hermano. Usted no puede amar a Dios que no ve. Entonces ya se empiezan a marcar como unos criterios. Miremos versículo 3 al 6 de Efesios 4. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo,
un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Cómo sabe uno si Dios es su Padre? Más bien se debería hacer la pregunta, o nos deberíamos hacer la pregunta. ¿Cómo saber que Dios es mi Padre? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Cómo yo podría certificar que Dios es mi Padre? ¿Cómo podríamos? Pues fácil, porque dice que si se mantiene en unidad. Si se mantiene en unidad, ¿sabes lo importante que es la congregación de los santos? Mire que hasta en el Antiguo Testamento lo está citando. La congregación de los santos, en la que nos mantenemos en unidad, donde se prueba realmente su fe. No porque usted va a la iglesia, ay, pero es que yo no me aguanto esa hermanita. Entonces, ¿están tanto en unidad o no están tanto en unidad? ¿No? Porque se soportando unos a otros. Entonces, ahí se ve un poquito la unidad. Porque dice un Señor, una fe y un bautismo. No es que cada uno profesa una fe, no es que cada uno profesa un bautismo, sino que todos, por ejemplo, hace rato que no hacemos bautismos, y voy a hacer un paréntesis acá. Si usted ya ha creído en el Señor, usted ha entregado su vida, usted dice, sí, yo fui transformado, ¿qué sigue? Pues bautícese, porque eso es lo que dice el Señor. No vayan a negar discípulos y bautícenlos. Entonces en el bautismo también se establece una unidad. Después tendremos que hablar un poco más del bautismo. Pero si por ejemplo usted ya ha creído hace un tiempo y dice, yo sé que yo quiero seguir al Señor, sé que no quiero apartarme de Él, pues ¿qué hago? Pues bautícese y hable con nosotros y le enseñamos un poco más a profundidad qué es el bautismo, y vamos al agua y se sumerge y establece una unidad, porque ahí también está hablando del bautismo, ¿no? Entonces ahí está la manifestación de un Dios, y mire que ahí está la manifestación de un Dios trino, ¿no? Yo utilizo esa palabra, no es bíblica, pero pues para entendimiento. Normalmente hablamos del Dios Padre, de Dios Hijo y de el Espíritu, ¿sí o no? Y fíjate que ahí lo está citando Pablo, porque dice que Él es en todos, ¿cierto? Porque dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Ahí está Dios todo completico. ¿No? Porque si está sobre todos es el Padre. Si está en todos es Jesús, el Cristo. Y si está, si es de todos, está hablando del Hijo. Y si está en todos es el Espíritu Santo, ¿no? En eso somos una unidad también, porque el Espíritu viene a morar en ese Espíritu que ahora tiene vida y ahora nos hace uno solo. No podemos hablar de las iglesias, sino de la iglesia, una unidad, ¿no? Todas. Entonces hoy, por ejemplo, está reunida toda la iglesia. Nosotros somos una parte de la iglesia, pero toda la iglesia en el mundo está reunida, ¿no? En un solo nombre, en el nombre de Jesús. Y en eso somos uno. Versículo 7 al 10, dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio, ¿qué? Dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué es lo que nos dio a cada uno? Pero antes de los dones, sí, está bien, los dones, pero antes de los dones tiene que dar algo. La gracia. Muy bien, la gracia. ¿Por qué antes de los dones la gracia? Porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿No se acuerdan que lo hemos visto? Por una condición de pecado estábamos lejos de Dios. Entonces Él por gracia, eso se llama gracia, que no hizo que usted pagara, sino que Él pagó por nosotros. Eso se llama gracia. Y cuando entrega la gracia y lo constituye en un hijo, entonces ahora sí le entrega ¿qué? Dones. Pero estamos hablando de los dones espirituales. Después vamos a ver, porque hay dones naturales, hay dones espirituales, ¿no? Hay cosas que yo no creo en Dios, pero yo soy un berraco para hacer cosillas, ¿no? Esos dones naturales, es que hay un don natural. Yo no creo en Dios, pero yo sé hacer esto, yo sé ser habilidoso para todo. Esos dones naturales. Pero estos dones de los que está hablando son los dones que entrega espiritualmente, ¿no? Primero la gracia,
después los dones. Y ahí en el Salmo 89 dice que Él llevó cautiva la cautividad. Impresionante. ¿Qué es eso de llevó cautiva la cautividad? Pues nosotros estábamos cautivos por el dominio de un rey de este mundo que se llama Satanás, que nos tenía apartados de Dios. ¿No es lo que dice 2 Corintios 4:4? Estamos en un dominio espiritual. Mire, por ejemplo, cuando nosotros oramos, hay gente que nos ha pedido oración, dice, es que no me salen bien las cosas, siento una aflicción, siento que no me sale bien nada, ¿no? Como que no le encuentro sentido a muchas cosas, la vida se me volvió un desastre. Pues esa aflicción que viene de no encontrarle sentido a todo, pues no proviene de Dios, porque está cautivo bajo una condición de separación de Dios, es una cautividad, y dice que Él llevó cautiva la cautividad. O sea, nos quitó eso. Entiende que usted puede ahora desenvolverse libremente, que a eso nos llamó Dios, a libertad, que usted se pueda desenvolver libremente. Quitó la cautividad. Sigamos leyendo, versículo 11 y 12 dice, y Él mismo, está hablando del Hijo, Él mismo ¿qué? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, mire que cada uno tendrá que hacer su obra de acuerdo a su ministerio. ¿Usted sabe que usted tiene un ministerio? Claro, usted dice, no, el ministerio es allá de ellos, que son los que organizan. No, cada uno, porque dice que a cada uno le constituyó un ministerio. Es decir, que usted tiene un ministerio. ¿Y cómo hace para saber? ¿Cómo hace para saber cuál es su ministerio? ¿Cómo podríamos? Ejerciéndolo. Por eso ustedes escuchan cada rato, nosotros siempre tenemos abierta la oferta, digo yo, la posibilidad de que sirvan, ¿no? Cuando una persona sirve dentro de la congregación, los hermanos reconocen ese ministerio. Es decir, si a Nubi la llaman, ay, mire, tal persona está pasando por tal situación, ¿por qué no la llamas tú? Pues, ¿qué están reconociendo en ella? ¿Qué es qué? Una intercesora o una pastora, ¿no? Eso hay una discusión también en eso, ¿no? Pero ¿está pastoreando o no está pastoreando? Ella es la que está llamando, la que está preocupada, oiga, no volvió tal persona, mire, llamémosla, tal. Ahí está ejerciendo un ministerio. O alguien le dice, oiga, venga, explíqueme aquí en la Biblia que es que yo no entiendo y usted parece que le entiende más. ¿Qué está reconociendo en usted? Que es maestro. Entiende que cada uno dentro de la congregación tendrá una responsabilidad para la edificación. Entonces cada uno sirve y todos somos edificados. Porque si cada uno desarrolla el ministerio, pues es fácil de desarrollar la obra, ¿no? Porque todos estamos siendo edificados. Entonces, ¿qué será cada uno para la iglesia? Cada uno de ustedes, para nosotros no, para la iglesia, para Dios, es un instrumento santo. Es un instrumento, ¿no? Es un instrumento santo. Leamos versículo 13. Dice, hasta que lleguemos, entonces dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora mire la analogía que está haciendo. ¿Nosotros somos qué? ¿Qué somos de Cristo? Hijos, pero también somos el cuerpo, ¿cierto? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza, el Hijo es la cabeza. Entonces dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de un varón perfecto. ¿No le causa curiosidad eso? ¿De un varón perfecto? ¿Cuál es el varón perfecto? Cristo. Pero mire que Cristo es perfecto si se perfecciona su cuerpo, ¿no? Entonces yo les decía ahora, ¿cómo funciona su cuerpo? Creo que a ninguno de ustedes no le funciona, algo que no le funcione, ¿no? Todo les funciona. Cuando usted desarrolla una labor, ¿es fácil o es difícil? ¿Es fácil o es difícil con respecto a una persona que no tiene brazos? ¿Nota a qué se refiere? Que si por ejemplo yo tengo brazos, o bueno, que no tenga los brazos, no, que no le sirvan.
Hay personas que, por ejemplo, quedan paralizadas. A mi hermana le pasó eso, fue paralizada a medio cuerpo. Está ahí, pero no sirve. Nota que eso es lo que a veces nos pasa a nosotros en la congregación. Está ahí, pero no sirve. ¿Sí? ¿Entiende? No sirve. Entonces, ¿es un varón perfecto? ¿Cuesta más hacer la labor? Claro. ¿Entiende que así funciona la iglesia? Que si todos funcionaran perfectamente, pues la labor es fácil. Pero entonces nos falta un ojo, nos falta una oreja, nos falta un brazo, un pie, ¿no? O un pie funciona a veces no funciona, pues es más difícil. Y así está hablando Pablo, por eso está hablando de la unidad. Dice, y mira lo que dice Filipenses capítulo 2, ya vamos terminando. Filipenses capítulo 2. Entonces, retomando todo lo que hemos visto, pues primeramente nos constituye hijos. Ahora nosotros podemos venir confiadamente. Después dice que Jesús nos constituye hermanos y nos establece como una unidad por medio del Espíritu que nos entregó. Y nos capacita para que nosotros sirvamos dentro de la congregación. ¿Sí o no? Entonces después Pablo va a escribir ahí en Filipenses algo que es muy importante, ¿no? Con respecto a Timoteo, que es como un discípulo que él está formando para el Señor, ¿no? Entonces dice ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 19, dice, Filipenses 2, 19. Y ojo que esto debería ser, nosotros deberíamos ser Timoteos, ¿no? De hecho hay unas cartillas dentro de la iglesia que es para hacer discipulado que se llama Timoteo, ¿sí? Que utilizan la imagen de Timoteo para enseñar, ¿no? Porque es como una persona que ha entendido y discipula a otro para que también llegue a ese nivel, ¿no? Entonces eso es Timoteo para Pablo. Entonces dice desde el versículo, ¿qué les dije? 19. Espero en el Señor Jesús, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a Padre, ¿qué? Ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Fíjense que está recomendando a Timoteo como un hijo, un buen hijo. En las familias hay buenos hijos y malos hijos, ¿no? ¿Sí sabía? Por ejemplo, ¿ustedes qué creen que era yo? Más bien mal hijo, ¿no? Por ejemplo, el Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 21 hace una narración, dice un padre tenía dos hijos, ¿no? Un padre tenía dos hijos, entonces a uno le dijo, hijo, ve a ayudarme allá en la viña o en el trabajo, y él le dijo, no quiero. Entonces dijo, bueno, fue y le dijo al otro, hijo, ve y me ayudas a trabajar, y él dijo, sí señor, sí voy, yo voy a ayudarle. Después, el que dijo que sí, no fue, pero el que dijo que no, movido en el arrepentimiento, fue y le ayudó. Entonces termina preguntando, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿No? ¿El que dijo que sí? ¿O el que dijo que no en primera instancia, pero finalmente lo ejecutó? Entiende que no es tanto, ¿no? Mi papá, cuando yo iba a pedirle algo, entonces yo empezaba a consentirlo. Ay, como personas melosas, personas que dicen, porque sabía que iba detrás de algo, ¿no? Entonces no es la melosería con Dios, sino la intención de hacer lo que Dios le está diciendo. Ahí está la palabra de Dios. Dios nos está exhortando a primero entender. O sea, no le está diciendo de una vez póngase a servir, sino analice, ¿realmente Dios es el Dios, es su Padre o es el Dios de su Padre? En primera instancia, ya recibió la gracia del Señor, ya se está desenvolviendo de esa libertad, entonces después sí lo constituirá.
Entiende que es un proceso, no se le está diciendo, no, es que usted ya tiene que hacerlo, no. Cada uno entenderá en qué medida, como hijos pequeños, ¿no? Yo le decía que una familia grande, entonces cuando la familia es grande, los hermanos grandes empiezan a ayudar a los papás ¿cómo se llama? A cuidar o a educar, a guiar a los pequeños, a criarlos, ¿no? Los hermanos mayores empiezan a ayudar a los pequeños. Pues así es en la vida de fe. Y cada uno tiene una estatura, ¿sí? No sé cuál es su estatura, pero sí debería empezar a mirar cuál es mi estatura. Y qué ha pasado y qué ha hecho Dios en mí. Y cómo yo estoy respondiendo a esa gracia y a ese amor. No es por la ley. Entiende que si yo les digo, no, es que el Señor está diciendo que usted está obligado, pues usted inmediatamente no lo hace. Pero si es una exhortación como un buen padre, ¿no? Un buen padre normalmente exhorta. Mira, hijo, tú deberías hacer esto porque Entonces el hijo se queda pensando, ay, sí, mi padre me dice eso porque me ama. Entonces se mueve allá. Y así nos está hablando Dios, como un padre que quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, que el Señor nos ayude a seguirlo conociendo. Es lo que dice Juan 17:3, ¿no? Siempre recurrentemente vamos a ese versículo, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te estén conociendo, dice el original, que te estén conociendo a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a que tú has enviado. Y cada vez que nosotros vamos a la palabra, lo vamos conociendo más, lo vamos amando más, y nos vamos afianzando más a Él. Así funciona, como una relación de una pareja, ¿no? Entonces, disponga su corazón y el Señor hará en usted. Si usted siente por un momento que esa exhortación, porque hay prédicas que son exhortativas, ¿no? Aquí no sale como confrontado. Y hay otras que son como para más animarlo, ¿no? Como cuando el papá le dice al hijo que está aprendiendo a montar bicicleta, vamos, hijo, tú lo puedes hacer, ¿no? Entonces uno no sale, ay, sí, aprendí a montar bicicleta. Así son las prédicas, ¿no? A veces uno sale confrontado. Si hay un momento, mire, y se lo digo de verdad, si hay un momento en el que dentro de su espíritu le fastidia, ¿no? Como los hijos que entran en la pubertad, les empieza a fastidiar lo que el padre les dijo. Es posible dos cosas: o que usted está saliendo de la niñez espiritual y está entrando a la pubertad espiritual, o que hay algo espiritual en usted que no le está permitiendo recibir la palabra. Mire que nosotros estamos luchando contra un enemigo que es espiritual. Y a veces oramos en ese sentido, ¿no? Reprendiendo eso. Hay fuerzas de la oscuridad que están luchando para que usted no experimente esta libertad gloriosa, para que usted no se acerque a Dios, para que no lo conozca, para que su vida siga así, que no da pie con bola, ¿no? Usted a veces siente deseos de exaltar a Dios y a veces no siente deseos. Pues dígale a Dios, pídale, y si necesita, pida y nosotros oraremos por usted, para que pueda experimentar. No se prive de esa libertad. Mire, usted no ve las caras de los niños, la verdad, al principio están un poquito asustaditos, pero ese gozo que uno ve en ellos de estar aquí exaltando a Dios, ¿no? A mí me conmueve mucho, ¿no? De verlos a ellos dispuestos para la obra y experimentando ese gozo. Y dice, están aquí desde temprano. Y dice, pero ¿por qué llegan tan temprano? Porque quieren honrar a Dios, porque se están colocando y porque hay algo que los está moviendo espiritualmente a honrar a Dios como su Padre. Entonces, piense en eso. Si necesita oración, acude a nosotros, de verdad, nosotros estamos dispuestos a orar por ustedes para que no se interponga nada entre esa relación preciosa con Dios como Padre. Entonces oremos, demos gracias a Dios, sigamos perseverando. Mire, hay algo que debemos hacer, es perseverar. Usted no sabe las veces que yo he sentido, algún día le dije a Rubí, no quiero ir al culto. Sí, pero es que tú predicas. No estoy diciendo que soy un producto terminado. No, hay días que yo en los estudios me pasó una cantidad de cosas en el día y yo quisiera no dictar el estudio, ¿no? Más bien acostarme a dormir y que se acabe el día rápido. Pero yo me conecto en el estudio y pasa algo impresionante. Y es ser transformado, ¿no? Cuando me dispongo para el servicio a Dios. Entonces como que desaparecen todas las preocupaciones por un momento. Siento una libertad espectacular de ver a otros queriendo conocer al Señor, de poder manifestar lo que Dios me ha entregado a mí, que lo entregamos por gracia a otros.
Entonces, como que por un momento se quita todo ese peso, ¿no? Entonces se vuelve un refrigerio, algo que me saca adelante, que me da las fuerzas para decir, no, esto no es, de verdad lo que Dios quiere con mi vida es que yo experimente ese gozo. Entonces no se pierda de eso, no se pierda de eso. Y si necesita oración, al final, si quiere, búsquenos y oramos también por usted, para que si está experimentando algo que usted dice, no, yo siento que hay algo que no me deja, entonces deje que oremos por usted, o usted mismo arrodíllese y diga al Señor, Señor, no puedo, no, hay algo que no me deja, hay algo que en mi mente siempre pasa algo, ¿no? O a usted está escuchando la palabra de Dios y empiezan a venir pensamientos por allá, cosas, entonces usted también tiene esa autoridad de reprender esas cosas de la oscuridad para que pueda experimentar esa libertad. Oremos entonces al Señor. Padre Celestial, nosotros te damos tantas gracias porque nosotros ahora podemos presentarnos como tus hijos delante tuyo, Señor, y llamarte confiadamente Padre nuestro. Entonces, gracias, Señor, gracias. Nosotros rendimos nuestra vida. La única forma que tenemos de retribuir en algo es presentar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es nuestro culto racional. Entonces, obran con poder, Señor, en cada uno de mis hermanos, los que están en este lugar, los que experimentan luchas diarias por buscarte a ti, porque quieren conocerte cada día más. Entonces, yo pido en esta mañana que tú obres con poder, que reprendas toda obra de la oscuridad, Señor, todo lo que está haciendo mal a mis hermanos, toda enfermedad, toda dolencia, todo lo que no es tuyo, Señor, todo lo que proviene de la oscuridad, en esta mañana, en el nombre de Jesús, es reprendido por la autoridad del nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, sea libre, sea sano, reciba la sanidad, reciba la salvación, reciba la comunión con Dios por medio de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Encomendamos este resto de semana, que tú sigas perfeccionándote en nosotros, que tú sigas obrando, Señor. Obra, Señor, fortalece a los que les ha faltado fuerza en esta semana, fortalece a los que han sentido desánimo, Señor, en medio de tantas dificultades, y fortalécenos para poder continuar la obra que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús, en la unidad del Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, nosotros nos rendimos delante de ti y te damos muchas gracias. Amén y amén. Vamos a terminar. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano.